Muy buenas tardes y Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este webinario. Este será el tercer webinario relacionado a los cursos en línea. Esta mañana, esta tarde estaremos conversando un poco y compartiendo un poco de información y algunas ideas de cómo evaluar el aprendizaje en un curso en línea. Voy a asegurar que todos los micrófonos estén apagados durante la presentación y voy a compartir la pantalla de la presentación del PowerPoint para comenzar en este día. Les invito, hermanos, que utilicen el chat para hacer cualquier pregunta, nos escriba ahí. Si hay tiempo al final, yo abriré los micrófonos para que si un hermano o una hermana tiene una pregunta, puede hacer la pregunta aquí mientras que estamos conectados. Vamos a estar hoy día conversando acerca de la evaluación del aprendizaje en los cursos en línea. Hermano, esto es un esfuerzo más del Centro de Recursos y Asesoría, junto con mi esposa Mari, su servidor. Somos directores del Centro de Recursos y Asesoría ya aproximadamente un poco más de 2 años y medio. Y hermanos, el ministerio fue instituido o se organizó, se formó en el 1995 para servir a los institutos bíblicos, los seminarios bíblicos, las extensiones, los centros de formación ministerial en toda América Latina, el Caribe y el mundo hispano. Tenemos más de 1,100 instituciones educativas en las Asambleas de Dios en el mundo hispano. También esto lo hacemos a través de un equipo internacional de representantes, de líderes educativos y un cuerpo de colaboradores. Tenemos una comisión de asesoría de nivel ministerial donde los directores de educación cristiana de los diferentes países de América Latina, el Caribe y España y otros más que forman parte de este equipo de asesoría. Y con la misión que tenemos es de 3 partes, es de equipar líderes, capacitar maestros y facilitar los recursos para las instituciones educativas de las Asambleas de Dios en el mundo hispano, con el fin de cada una de ellas estén formando con excelencia a aquellos llamados por Dios para cumplir con la gran comisión. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Dios todavía está llamando hombres y mujeres de Dios y necesitan ser formados, equipados y enviados para cumplir la tarea que Dios les ha encomendado, que va en armonía con la gran comisión de que todos oigan, que nadie se pierda, que todos puedan oír las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Algunos de los servicios y los recursos del Centro de Recursos y Asesoría incluyen las cumbres educativas que celebramos cada 2 años. Es una convocatoria de 4 días que es un tiempo de motivación, de inspiración y también de capacitación para nuestros profesores y nuestros líderes a nivel internacional. Los diálogos internacionales son es una convocatoria de los directores de educación cristiana, líderes educativos que forman parte de ese equipo de asesoría, para conversar acerca de las novedades que cada uno está enfrentando y también formular un plan de acción para los próximos 2 años en pro de los institutos bíblicos en la región. Tenemos también ProCEPA, un programa que ya desde el 2008 está formando, está capacitando y actualizando y retroalimentando a nuestros profesores a nivel de América Latina y el mundo hispano. Es el programa formativo para la certificación de profesores y administrativos, que no solo da esa actualización y renovación, sino también es un paso en el proceso de certificación del profesor con ATAL, la Asociación Teológica para América Latina, que también va en conjunto con la certificación de nuestros institutos, nuestros seminarios bíblicos con ATAL. Y tenemos el Diálogo Estratégico Nacional, es un evento de 2 días donde se convocan los directores de los institutos y seminarios en un país, en colaboración con el Director Nacional de Educación Cristiana, para conversar acerca de unos temas muy importantes que lleva como propósito iniciar los procesos de autoevaluación y de un plan de mejora de acción que lleva
a la institución, a la certificación como tal. Entonces son los primeros pasos en ese proceso. Tenemos también la nueva sede del Centro de Recursos, que ha estado en construcción por varios años y está ya habilitada en gran parte. Cuenta con un salón multiuso para unas 200 personas aproximadamente, aulas de diferentes tamaños, hospedaje para grupos de menos de 70 personas. Como ven ahí una foto de un grupo del Diálogo Internacional que se celebró el año pasado. Es parte de la visión de los hermanos Boyd, el hermano Rodney y Sherry Boyd, que fueron los directores anteriores por varios años, por más de 15 años. Fue una visión de tener un lugar céntrico, accesible, donde de todo el continente, de toda la región, de todo el mundo hispano pueden venir y tener un lugar donde se puede ofrecer capacitaciones, seminarios, conferencias de todo tipo. Entonces aquí estamos, hermanos, estamos aquí a las órdenes para ayudarles y este webinario es una respuesta a esa necesidad de entregarles unas herramientas para la tarea inesperada que tenemos enfrente de seguir formando obreros en nuestros institutos, nuestros seminarios bíblicos durante este tiempo. Y en esta mañana quisiera cumplir unos objetivos, hablando de la evaluación del aprendizaje. Queremos primero apreciar cómo los estudiantes aprenden y cómo debe el maestro enseñar de forma efectiva. Queremos también identificar los diferentes tipos de evaluación de aprendizaje. También conocer el sistema de clasificación educativa y aplicar estas herramientas que vamos a estar compartiendo para estructurar el proceso de aprendizaje en nuestras clases, especialmente ahora en este tiempo de los cursos en línea. Ahora, todo lo que vamos a estar hablando se aplica también a la modalidad presencial. Entonces, no crea que esto, lo que estamos presentando, es solamente para este momento, este tiempo. Sí, lo estamos enfatizando con este tiempo, pero esperamos que en la nueva normalidad regresemos a clases presenciales y aún en eso podemos aplicar estos principios y estas diferentes herramientas en las clases presenciales. Entonces, esto tiene valor para ambas modalidades. Esto lo presenté, esta pirámide de aprendizaje lo presenté así como preludio en el último webinario, pero quisiera regresar y ¿verdad? A preguntarnos cómo nosotros, cómo los adultos aprenden, cómo es la forma más efectiva, donde hay la mejor, no solamente retención, sino también de aplicación y que produzca transformación en los estudiantes. Y aquí hay un cuadro, un triángulo que nos da una ilustración de cómo, qué actividades están asociadas a diferentes niveles de aprendizaje. Dice aquí que 5% nosotros aprendemos y comprendemos y aplicamos 5% de lo que nosotros escuchamos. Solamente lo que escuchamos, un 5% solamente. Es decir, que si usted está hablando 60 minutos en una clase, una hora completa, un monólogo, una cátedra, una presentación, estamos hablando de 5%. Es decir, de esos 60, dichoso el profesor que vea que el estudiante se recuerda de 3 minutos de esos 60 minutos, solamente en escuchar. Dice aquí 10% de lo que leemos en un libro. Es decir, lo aprendemos, retenemos, aplicamos 10% de lo que tenemos. 20% de lo que vemos en un gráfico, de lo que vemos. 30% de lo que nos demuestra. Es decir, que vemos y escuchamos. 50% retenemos y aprendemos 50% de lo que conversamos, de lo que es decir y discutir y conversar, en la conversación, en el diálogo, 50%.
Retenemos y aprendemos 75% de lo que practicamos, lo que hacemos, donde utilizamos nuestras manos, donde empezamos a trabajar y aplicar y utilizar lo que aprendimos y hacemos algo en relación a esos conceptos y esas ideas. Pero 90%, aquí no está el aprendizaje más alto, donde nosotros enseñamos a otros. Es que decimos y hacemos. Estamos en la enseñanza. Y nosotros mismos como profesores esperamos que, notamos que a nosotros enseñar en nuestras clases, nosotros estamos aprendiendo. Y es ahí donde de verdad estamos aprendiendo mucho y un nivel mucho más alto de aprendizaje cuando estamos enseñando a otros. Yo creo que esto debemos de tomarlo en cuenta cuando estamos mirando, especialmente en esta modalidad en línea, cómo es que vamos a facilitar el aprendizaje, cuáles son las metodologías que vamos a utilizar, cuáles son las tareas, las asignaciones que vamos a implementar y pedir de los estudiantes para asegurar que hay un buen nivel de aprendizaje, que no solamente tengan un 5, un 10%, pero que haya una enseñanza y un aprendizaje efectiva. Y tenemos que tomar esto en cuenta, que haga actividad activa, no solo pasiva, sino que activa, para que haya un mayor nivel de aprendizaje en nuestras clases. Es un gran desafío, especialmente en un curso de línea, pero vamos a hablar un poco de más adelante esta modalidad de las clases en línea y vamos a seguir hablando un poco más, pero debemos de tomarlo en cuenta de cómo es que nosotros aprendemos, cómo nosotros aprendemos, cómo nuestros estudiantes aprenden y esto debemos de tomarlo muy en cuenta cuando estamos elaborando diseño instruccional, como hablamos la semana pasada, el diseño instruccional de la materia con sus asignaciones y sus tareas para que haya un mayor nivel de aprendizaje. En cuanto a evaluación, hay 3 tipos de evaluaciones que deben de ocurrir en el proceso de aprendizaje. Hay algunas evaluaciones que deben de realizarse al inicio, otros durante y otros al final. Los 3 términos que se usan en este contexto educativo son la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, estamos tratando de determinar las fortalezas y las limitaciones de los estudiantes, de tratar de ver dónde están ellos. Cómo están ellos entrando en la clase, qué nivel de conocimiento tienen. Vamos a ubicarlos dónde están ellos en relación a la materia que vamos a estar analizando y viendo en el curso, especialmente un curso en línea. Vamos a clasificar su nivel de comprensión, de conocimiento previo y a usarlo para adaptar el curso en el camino. Entonces, es un diagnóstico inicial. Conozco muy pocos profesores, lamentablemente, que tienen este diagnóstico inicial. A veces en la introducción presentamos la materia, el plan de curso, y yo creo que es una buena oportunidad en esa primera sesión de clase de hacer una pregunta, de hacer un sondeo. ¿Cómo están ustedes? Si, por ejemplo, estamos hablando de las teologías, que son 4 en nuestros institutos bíblicos. ¿Qué aprendieron en el 1? ¿Qué se recuerde del 1 antes de entrar en el 2? ¿Qué se recuerda en el 1 para que después en el 4, porque el 1 hablamos de la doctrina general, de la teología general, y después se habla de las diferentes áreas de la teología en la 1, 2, 3 y el 4. Pero esas primeras sesiones del 1 tienen mucho que ver con lo que viene más adelante. Está como una base. También saber cómo están ellos en su teología, qué traen con ellos de su iglesia local. Hay deficiencias en eso y cómo vamos a nosotros adaptar la clase en el proceso formativo. Y cómo vamos a diagnosticar ese avance en el diagnóstico, en la evaluación formativa.
a través de pruebas, informes, escritos, sea escritos o orales, de asignaciones de tareas, con la función de regular el proceso de aprendizaje, de dar seguimiento, de tener un control de calidad. Las tareas que nosotros asignamos cumplen con este propósito de evaluación formativa. Las lecturas, los ensayos de reflexión, los ensayos de crítica, todo eso tiene que ver con la evaluación formativa. Quizás usted no lo ha pensado de esa forma, pero es durante el proceso de aprendizaje que nosotros podemos ver el avance en el aprendizaje. Y lleva en la evaluación sumativa, que es la suma total de los resultados de todas las pruebas y medios de evaluación en el curso. Es para verificar, para calificar, para acreditar que se cumplieron con los objetivos. Habla del resultado final, es al final de la clase, es ese examen final de ese proyecto final que da resumen de todo y da una suma de todo lo que ha sido aprendido al final. Y cuando miramos los criterios de evaluación en nuestros cursos, a veces lo enfatizamos más en la evaluación sumativa y damos menos valor a la formativa. A veces hay materias, profesores que usan una escala de evaluación altamente sumativa, da un alto porcentaje, un peso más alto a la sumativa en el examen, en el proyecto, y no le dan valor a la evaluación formativa. Yo creo que debe haber un balance entre las dos cosas. Yo creo que es muy importante la formativa para dar un buen resultado en la sumativa. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta, que hay diferentes áreas y momentos de evaluación, diferentes tipos de evaluación en el proceso de aprendizaje. Tradicionalmente nos enfocamos más en la sumativa, pero creo que debemos de considerar que hay 3 lugares donde debemos tener un tipo de evaluación. La diferencia entre formativa y sumativa, brevemente, la formativa es para mejorar las prácticas del docente, el proceso de aprendizaje, y la sumativa es la asignación de calificación al final de la clase. La formativa es la preparación, la planeación, las estrategias, cómo vamos a progresar en el proceso de aprendizaje. Están los estudiantes captando y aprendiendo lo que ya se compartió para después seguir. Hay materias que una cosa conlleva otra y conlleva otra. Cuando estudiamos la Biblia de una forma cronológica, es importante saber el contexto. Entonces es muy importante que los estudiantes capten. Una materia, por ejemplo, como Romanos. Si uno no entiende Romanos 1 y 2, ¿cómo va a entender 6 al 8? Así, ¿no? Y debemos de planificar y tener estrategias para el aprendizaje en la evaluación formativa. En la sumativa se aplica al final de cada proceso de enseñanza, al final de la unidad, a medio camino de la clase, al final de la clase. Quizás usted tenga diferentes momentos de esa evaluación sumativa. Hay algunos profesores que tienen 2 exámenes, otros tienen 3, otros tienen un examen, un proyecto, pero siempre hay, al final de un proceso de aprendizaje y enseñanza, hay una aplicación de una evaluación sumativa. En la formativa los errores son oportunidades, en la sumativa la evalúa al producto. ¿Cuál es el resultado final? En la formativa es retroalimentación para la enseñanza, el aprendizaje, para hacer ajustes, adaptaciones, adecuaciones, planificar para las próximas sesiones de clase. En la sumativa da un juicio al estudiante. ¿Cómo le fue? ¿Cuáles fueron sus resultados? La evaluación formativa es durante el proceso del aprendizaje y enseñanza. La sumativa es al final y es cuantitativo. Da una nota final, un número de 1 a 10 o de 1 a 100, pero hay una nota cuantitativa, una suma de todos los números, de los porcentajes y todo para llegar a esa evaluación. La evaluación formativa tiene como objetivo de buscar formas de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, hacer cambios, ajustes en el camino, mientras que la sumativa, su objetivo es el resultado final.
Los dos tienen su lugar, los dos son necesarios. Sí, el instituto pide esa evaluación sumativa, su nota final, pero usted como maestro debe estar muy consciente y debe estar muy interesado en la evaluación formativa durante su proceso de aprendizaje y enseñanza. Y otro cuadro que, un tema que hemos hablado en otras conferencias, talleres, de la taxonomía de Bloom, que es un sistema de clasificación de niveles de aprendizaje. Y Bloom presenta 6 niveles de aprendizaje. Esos son los 6 colores de estos 2 triángulos. Vamos a hablar de diferencia entre los dos, pero las áreas comunes son esos 6 niveles. Desde abajo hacia arriba hay un nivel inferior y un nivel superior de aprendizaje o de razonamiento. Y él lo define de esta forma: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Son los 6 niveles de aprendizaje o 6 niveles de razonamiento que los primeros 2 o 3 son niveles inferiores de razonamiento y los niveles más altos, los 3 más altos, son los niveles de superior, de procesos de razonamiento superior. En la clase tradicional, típicamente estos niveles inferiores de recordar y aprender se facilitan en el proceso del trabajo en el aula. Hay una presentación, hay una cátedra, hay compartir información, presenta el profesor el material y después el estudiante en su trabajo individual analiza, contempla, reacciona, responde a esas presentaciones y hace su aplicación, su análisis y su evaluación. Y hay casos donde si un profesor utiliza dinámicas de grupos o grupos pequeños, eso crea un ambiente para que haya un tiempo de creación, de crear, de ser innovador, de usar la imaginación y usar la creatividad para una actividad en trabajos en grupo. En la clase de línea, los 6 niveles están, pero el dónde ocurren esos niveles cambia un poco. Donde los niveles inferiores de recordar y comprender ocurren individualmente, con trabajos individual, previo a la clase. Es decir, que el estudiante sea subiendo a una plataforma o recibiendo el plan de curso, ve que hay unas asignaciones que debe de cumplir previo a la sesión de clase. Sea una lectura, sea tareas, contestar unas preguntas de autoevaluación, varias dinámicas que se pueden utilizar, pero estos niveles inferiores ocurren en trabajo individual previo a la clase. Especialmente una clase en línea donde estamos conectándonos en una plataforma virtual como esta, como Zoom, Skype, Google Meet, hay otras diferentes herramientas que se puede facilitar este proceso, pero hay trabajo previo antes para que cuando venga el grupo junto en el trabajo en aula se habla presencial o virtual, en este caso vamos hablando de clases en línea, en virtual, ahí donde ocurre ese proceso más alto, superior de razonamiento, donde hay aplicación y análisis de evaluación. Y el profesor ya no es un portador de información, sino es un facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje en conjunto con el grupo y juntos están aplicando y analizando lo que ya el estudiante leyó previo. Y para un mayor nivel de razonamiento, trabajos en grupo. Lo que me encanta de una herramienta esta como Zoom, la que estamos usando hoy, es que se puede usar, y esto lo puede habilitar en su cuenta, cuando tenga su cuenta de Zoom, es habilitar los grupos pequeños.
Usted puede tomar, por ejemplo, ahora mismo tenemos 79 hermanos conectados. Yo puedo crear 8 grupos de 9 o 10 hermanos y que le doy una tarea o unas preguntas para conversar y en grupo pequeño conversen sobre el tema. Le damos un tiempo de límite, un tiempo limitado para conversar y pueden regresar después al grupo grande. Quizás 1 o 2 vocales de los grupos pueden compartir lo que conversaron, pero hay formas de usar las herramientas para facilitar grupos, trabajos en grupos pequeños. Puede ser también extra clase, es decir, que un tiempo fuera de la sesión de clase en línea, pueden trabajar en grupos pequeños también, usando el mismo Zoom, Skype, WhatsApp, ya que el grupo más pequeño se puede manejar con WhatsApp. Puede ser de diferentes formas. Pero la idea es que el lugar donde ocurren los diferentes niveles de razonamiento o de aprendizaje cambia. Esto significa que el rol del profesor cambia, que el profesor es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando conversación, discusión, diálogo durante los tiempos en clase, en sesión de clase, conectado por el medio que han elegido. Nota que los estudiantes en estos niveles inferiores trabajan con autonomía antes de la clase para lograr la comprensión y el recuerdo de conceptos y definiciones y para lograr la aplicación sencilla antes de la clase. Lo bueno de esto que me fascina es que los libros de fe y acción, que ya tenemos como unos 16, 18 libros de texto de fe y acción, ayuda muchísimo en esto, en que hay preguntas de reforzamiento en las preguntas del martillo, hay preguntas de aplicación, las preguntas del clavo, y también hay unas preguntas de autoevaluación al final de cada unidad. Esas preguntas de examínese. Hay unas preguntas también de ensayo breve que se pueden utilizar también de la misma forma, pero estos son trabajos que se hacen con el estudiante individualmente antes de clase. ¿Por qué? Porque ya la dinámica en clase, cuando entra el grupo juntos, cambia, porque ya en la clase pues, se puede practicar actividades bajo la observación del profesor como un facilitador, estos niveles de razonamiento superior, de analizar, evaluar, crear. Entonces cambia un poco, pero son los diferentes niveles. Lo que nosotros queremos es un alto nivel de aprendizaje, un alto nivel de razonamiento, que el estudiante puede hacer preguntas y juntos conversar en los conocimientos que ha adquirido, en la comprensión de lo que se ha leído anteriormente, pueden aportar en la discusión, en el análisis, en la evaluación durante la sesión de clase con el facilitador profesor, y también ser un miembro participativo y integrante del grupo pequeño cuando se hace tareas en trabajo grupal. Entonces, para muchos esto es un cambio de paradigma, un cambio totalmente en la forma de enseñar en sus clases, pero si queremos tener efectividad y éxito en las plataformas, en los usos de los recursos tecnológicos y los cursos en línea, hay que hacer un cambio en la forma que estamos enseñando para facilitar ese nivel alto superior de razonamiento y aprendizaje en las clases. Los niveles de aprendizaje describen la extensión del aprendizaje desde lo simple a lo complejo. Queremos llevarlo a lo complejo. Queremos llevarlo a pensar un poquito más allá, ¿no? y estirar los pensamientos y que ellos piensen a aplicar y evaluar de lo superficial a lo profundo.
Queremos que conozca con profundidad la verdad de la palabra, con profundidad las doctrinas nuestras, que hagan preguntas y lleguen a la verdad, no solo superficie, no solo con los 3, 4, 5 puntos, sino que entren en profundidad y pueden hacer preguntas y indagar en el proceso de aprendizaje y que vayan de lo aislado a lo integrado. Que ellos vean conexiones que hay entre todas las materias que se están llevando en el Instituto Bíblico. Cómo panorama se complementa y ayuda a evangelios sinópticos. Cómo Hechos le ayuda en la materia de teología 4 y que haya más o sea, que no se vean los contextos, los cursos y sus contextos en un aislamiento, sino que haya integralmente, vean que todo uno lleva con otro. Y el profesor debe guiar a los estudiantes de los niveles de aprendizaje inferiores a los superiores. Y hermanos, ahí es donde tenemos que ser muy innovador y creativo en la selección de asignaciones, de tareas, de trabajos en grupo, para que haya un nivel más alto de aprendizaje en nuestros cursos. Y nuevamente esto aplica no solo a los cursos en línea, sino también a los cursos presenciales de la misma forma. El resumen de esta taxonomía de Bloom, esta clasificación de aprendizaje, cuando hay un nivel más alto de aprendizaje, hay preguntas más profundas que el estudiante va a hacer en su proceso de aprendizaje y que nosotros como maestro, como profesor, como facilitador, debemos de facilitar este proceso de aprendizaje con este tipo de preguntas. En ese nivel inferior de recordar, la pregunta sería, ¿puede evocar algún tipo de conocimiento previo sobre el tema? Es recitar, es repetir hechos, fechas, nombres, es recordar hechos sencillos. En el comprender, las preguntas tales como ¿puede explicar ideas o conceptos? No solamente listarlas, no solamente mencionarlas, sino explicarlas. Pues es capaz de relacionarlas con el otro, con uno, con el otro. Ya no es saber cuando hablo de fe y obra, sino que no solamente sabe lo que es fe y lo que es obra, sino que ahora puede aplicar y relacionar cómo la fe se relaciona con las obras. Cuando se estudia, por ejemplo, Santiago y se estudia Pablo. Vamos más allá, a la aplicación. Se hace preguntas como, ¿puede emplear lo aprendido por algo concreto? ¿Es capaz de detectar sus carencias cuando lo hace? Hay una aplicación personal, ya uno ya tiene que utilizar lo conocido, lo recordado, lo comprendido y aplicarlo a un contexto, sea uno personal o en una situación. En el análisis se hace otra pregunta aún más profunda. ¿Puede distinguir las distintas partes de todo? ¿Es capaz de visualizar la organización de un tema y detectar las conexiones? Ya es un análisis, ya es haciendo conexiones de una cosa con otra, cómo esto conecta con el otro. Aún más allá, la evaluación. ¿Es capaz de hacer preguntas que cuestionen sus conocimientos? ¿Sabría justificar una postura, un criterio? No solo, si por ejemplo en teología, no solo es saber qué es lo que creemos, no solamente aplicarla, sino que puede defenderla, puede explicarla a alguien que duda o no conoce y los puede explicar y justificar su postura. Aún más allá, en crear, en la creación, es capaz de crear un producto, una evidencia de aprendizaje o defender un punto de vista, ya es un poco más. Entonces, esto, hermanos, nos va a entender que debemos de ser muy conscientes de llevar al estudiante a un nivel más alto de aprendizaje. Y esto tiene todo que ver con el diseño instruccional de la materia, cómo es que vamos a presentar estos conceptos, este contenido para cumplir con los objetivos, sea de actitudes, de habilidades, de conocimientos.
y que haya un alto nivel de aprendizaje, que no solo recuerden y comprenden y pueden tomar un examen y pasarlo y sacar 100, sino que haya una aplicación personal que produzca transformación en el corazón. No solamente es de conocer, de saber, sino que es de ser y de hacer. Llevarlo a un nivel mucho más allá en la aplicación, en el análisis, en la evaluación y la creación. ¿Qué actividades, qué tareas, asignaciones podemos nosotros utilizar? ¿Qué metodologías podemos utilizar para facilitar los diferentes niveles de razonamiento o de aprendizaje según la taxonomía o la clasificación de Bloom? Para recordar ese primer inferior, a recitar, narrar, relatar. Esto se hace normalmente en un examen, una prueba, o en memorización de un texto o de una memorización de un listado, de memorizar y conocer definiciones de conceptos, hechos y fechas, de listas, de nombres, de lugares. Esos son procesos de recordar. Para comprender es resumir, recolectar, explicar, etiquetar. Es decir, por ejemplo, poner los nombres de los lagos, los pueblos de un mapa, por ejemplo, o hacer un bosquejo de un libro de la Biblia. Es una tarea, una actividad para facilitar o confirmar la comprensión. La aplicación es ilustrar, simular, entrevistar. Para analizar es una encuesta, usar una base de datos y ver información, de informar, de dar a conocer, de usar una hoja de cálculo, de análisis, de usar lo que ha comprendido y entendido y analizarlo. Y pensar críticamente. La evaluación es debatir, de tener un debate, de informar, de investigar, de usar conferencias por video, discusión en cadena. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero hay diferentes formas de evaluar y hacer conclusiones, y llegar a conclusiones y hacer una evaluación. Y la creación es producir, presentar, programar, moldear, formular algo. Estos son resumen de actividades en diferentes niveles. Y si miramos, muchas veces nos enfocamos mucho en la forma tradicional, nos enfocamos mucho en el recordar y el comprender. Y a veces lo dejamos ahí o le enfatizamos demasiado ahí, que conozcan todo el contenido, todas las fechas, todos los nombres, que sepan los listados de las cosas, que sepa un bosquejo de todo y que haga un nivel de aprendizaje inferior. Y yo creo, hermanos, que podemos ahora en estos niveles, ahora estamos reestructurando nuestras materias, algunos hemos enseñado mucho tiempo, pero ahora podemos responder a un desafío y subir el nivel de aprendizaje en nuestras materias, que haya más aplicación y análisis, que haya más evaluación, que haya más trabajos en grupo, que haya oportunidad para crear y formular y trabajar y trabajar en equipo, en conjunto, en grupo, para facilitar un nivel superior de aprendizaje en nuestros cursos. Ahora, para concluir, quisiera presentar algunas sugerencias de tareas, de asignaciones. Esto es un listado. Si usted quiere, esta presentación va a estar en la página del asesor.org. Este video va a estar, obviamente, el PowerPoint visible ahí. Pero estas son algunas sugerencias de tareas, de asignaciones que usted puede utilizar como metodología de aprendizaje en sus cursos de línea. Y en cada uno hay más información en el internet que usted puede buscar para más instrucción de cómo utilizarla, cuáles son las instrucciones para utilizarla en su clase. Pero quisiera mencionar algunas de ellas
Y esto es como aquí ahora de verdad lo aplicable. Vamos a ponerlo aplicación a lo que ya hemos visto en estos minutos. ¿Qué tipo de tarea? ¿Qué tipo de asignación? Obviamente el primero es lectura requerida del libro de texto. Que haya una lectura previa a la clase para que el estudiante pueda venir en el momento de conectarse con el grupo, usted como facilitador, y ser un participante activo en la discusión, en el análisis, en la evaluación de lo que se ha leído. Entonces, lectura requerida, muy importante en este proceso. Preguntas de discusión en línea. Esto se puede realizar en una plataforma de manejo de aprendizaje como Google Classroom. Hay otros también disponibles, hablé de esto en otro webinario, pero la que estamos utilizando por muchos factores convenientes es Google Classroom. Y usted puede subir como tarea preguntas de discusión en línea. Comenzar un diálogo en línea, donde cada estudiante tenga que dar una respuesta, formular una respuesta y subirla y compartirla con todo. Y también Google Classroom tiene la habilidad de asignarle unos puntos que serán utilizados para cálculo al final de la nota final. En otras palabras, usar la evaluación formativa que suma en el total de la evaluación, en la evaluación formativa en esta tarea durante el aprendizaje y se ha calculado en la evaluación sumativa al final, como parte de su nota final. Debates en línea, tener grupos de debate, de conversación, de discusión. Obviamente hay que usar la ética de Zoom y de videoconferencia, de levantar la mano, tomar un turno, pero se puede realizar un debate. Estudios de caso, sean reales o hipotéticos, pero los estudios de caso es una forma de analizar, de aplicar, de evaluar, y aún puede ser que sea ahí un lugar para crear, si están trabajando en crear respuestas, crear soluciones a estudios de caso. Muy buena tarea para un nivel superior de aprendizaje. Ejercicios de práctica. Un tipo de pasantía, de utilizar las herramientas, el conocimiento comprendido, recordado, y a ponerlo en práctica, en una práctica ministerial. Esto cabe en muchas materias, en todas, en verdad. Y si hay colaboración con la iglesia local, puede haber oportunidad para que haga ejercicio de práctica junto con su pastor, el estudiante, el pastor del estudiante. Y yo creo que eso sería una linda oportunidad para poner en práctica y que haya un mayor nivel de aprendizaje poniendo en práctica lo que han aprendido en clase. Entrevistas. Mucho que se puede aprender a través de una entrevista de un líder, de un pastor, de un líder con trayectoria. Y uno puede tener mucho aprendizaje. Puede aprender mucho de una entrevista, haciendo las preguntas correctas, entregando un informe de su entrevista junto con su reflexión, analizando lo que se habló, con una buena evaluación, con una aplicación. Una entrevista puede ser una buena tarea que puede ser muy útil para un alto nivel de aprendizaje. Ensayos. Y esto se puede hacer en línea. Hay ahora formas de que la misma plataforma, los estudiantes pueden entregar sus ensayos. Hay diferentes tipos de ensayos. Puede ser ensayos de investigación que demoran más tiempo, lo pueden subir en la plataforma a través de Microsoft Word o otras creo que Google tiene una aplicación, a ver cómo se llama. Tiene una aplicación que para escribir Google Docs. Puede ser un ensayo de reflexión sobre una lectura. Hay una lectura
puede ser algo, algo diferente que el libro de texto, una sección del libro de texto que haga una reflexión sobre lo leído. Pues, otro tipo de ensayo puede ser un ensayo urgente, le llamo. Un nombre que se utiliza, lo encontré, ensayo urgente. Que ahí mismo, ahí sin investigar, sin leer más, después de un tiempo de clase, de un tiempo de conversación, de facilitar los procesos de aprendizaje, ahí mismo paran y toman 2 minutos y escribir un ensayo breve, urgente, su pensamiento, lo que aprendió, qué está pensando, qué más quiere aprender, y un tipo de ensayo urgente. También un diario, sea devocional, una lectura diaria, una reflexión o otro tipo de diario. Yo utilicé esto, por ejemplo, en una clase sobre los métodos de estudio de la Biblia. Enseñé varios diferentes métodos y como trabajo diario, les pedí llenar y utilizar uno de esos métodos de devocional, de estudio de la Biblia, en su devocional personal. Y era como un diario. Y hermanos, no solo que fue un cumplimiento de un objetivo o una exigencia de la clase, de una tarea, sino que creó un hábito en los estudiantes de lectura y estudio de la palabra de Dios diaria. Y verdad, es lo que creo. Ese es un nivel alto de aprendizaje, que haga transformación y cambio en hábitos. Un diario puede ser una tarea. KWL, son 2 palabras en inglés, pero es un tipo de listado que se usa durante el proceso de aprendizaje. Son 3 columnas. Usted puede leer y haga Google método KWL. 3 columnas. La primera es lo que sabe el estudiante, lo que quiere saber el estudiante y lo que aprendió. Entonces, al inicio de una sesión de clase, de una lectura de libro de texto, si hay una temática que está como el tema principal, el estudiante habla de lo que sabe de ese tema y menciona, ya yo conozco esto, sé de esto, conozco lo otro, y después habla de lo que escribe, lo que quiere saber del tema. Bueno, me gustaría saber cómo, por qué esto, y cómo será eso, y cuándo fue esto. Y al final, en la tercera columna, viene el estudiante y dice lo que aprendí. Y es una forma de una evaluación formativa y es una evaluación, una autoevaluación formativa, pero a la misma vez es una evaluación formativa para usted como profesor, para saber que el estudiante está aprendiendo en el proceso. También están las revisiones y comentarios de compañeros de clase. En las plataformas virtuales, ahora el estudiante puede subir su tarea, compartirla con todos y que los estudiantes lo leen y den sus comentarios de sus compañeros de clase. Que lo revisen, que lo leen y le den sus comentarios. Y eso debe tomar peso en las calificaciones de ambos, tanto el estudiante que entregó la tarea como el estudiante que dio el comentario. Por ejemplo, si hay 15 estudiantes, usted puede decir, bueno, todos hagan la tarea, la suben a la plataforma y cada uno de ustedes debe de leer y dar comentario a 3, 4, 5 otras tareas de otros estudiantes. Una forma de trabajar en grupo, facilitar el proceso de evaluación, de aprendizaje, de análisis. Trabajos en grupos pequeños, trabajando en grupos pequeños, en grupos de 3, 4, 5, un proyecto, una presentación, pero trabajando en grupos pequeños, eso facilita también un alto nivel de aprendizaje. Diálogo socrático, que ahí mismo en la clase virtual hay un diálogo, una conversación, y de ahí de la misma conversación, haciendo preguntas intencionales, facilitando el proceso, ahí surge el aprendizaje, en ese diálogo entre estudiantes con el facilitador, el profesor. Las presentaciones, que los estudiantes presenten
sus investigaciones, lo que han encontrado, su investigación, su reflexión, su observación, puede ser sus comentarios, sus sugerencias. Esos son altos niveles de aprendizaje en esas presentaciones. No solo información, sino que haga evaluación, aplicación, recomendaciones, haga sugerencias. Otra alternativa a los que se atreven es tener el maestro de lección, que un grupo o un estudiante sea el maestro o el facilitador del proceso en ese diálogo de clase de la lección. Es un poquito diferente, pero con una buena presentación, un grupo que trabaja en conjunto, pueden ser los maestros de una lección. Usted ahí, obviamente, como maestro, facilitador, el profesor titular de la clase va a estar presente. Entonces puede guiarlos en el proceso, pero que toman ellos la iniciativa, sean maestros de la lección. Y los examencitos ahí en el medio del proceso, una forma de evaluación formativa, un nivel más bajo, pero es necesario. Un nivel inferior, pero un nivel necesario para facilitar los procesos más altos de aprendizaje. Y las pruebas o los cuestionarios en línea. Puede ser los exámenes de selección única o selección múltiple, de pareo, puede ser de preguntas de respuesta breve, de ensayos breves, de un párrafo, 2 párrafos. Y todo esto se puede facilitar y se puede subir en una plataforma virtual con pruebas y un cuestionario en línea. También algunos que hacen un cuestionario al final de la clase, un tipo de pregunta, de reflexión, de un ensayo rápido, urgente, que sea como un tipo de cuestionario post sesión de clase para evaluar en el proceso formativo, una evaluación formativa después de la sesión de clase. Y puede ser que haya otros que usted ha utilizado. Usted puede compartir ahí en el chat y yo trato de compartirlos también en otro momento. Pero yo sé que hay muchas otras opciones, otras tareas que se pueden sugerir, que les puede ser que le haya funcionado. Pero la idea, hermanos, es que facilitemos el aprendizaje en todos los niveles y que subamos el nivel de aprendizaje en nuestras clases, tanto la presencial después, más adelante, cuando ya después de este tiempo, y también los cursos en línea en estos tiempos que estamos viviendo. Roberto, ahí veo su mano. Adelante. La pregunta está en el trabajo en grupo. Recién, perdón, hola Miguel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios le bendiga, La hermano Roberto. pregunta, la pregunta está en trabajo en grupo. Estamos con 7, 8 trabajando en grupo. Vos recién acabás de abrir el micrófono y fue una corrida de ruidos. Esa es la parte que más brava se pone cuando uno quiere trabajar en un pequeño grupo. A veces es tanto ruido que terminamos diciendo a dedo, bueno, habla vos, no hay una ida y vuelta. Y esa es mi preocupación en esta parte. No sé si habrá alguna alternativa o algo para poder trabajar en eso. Bueno, el trabajo de grupo, yo sé de 2 formas que se pueden facilitar en estas plataformas de comunicación así en línea. Número 1 es extra clase, que sea otra conexión con los estudiantes, se ponen de acuerdo de la plataforma que van a utilizar y que haya un tiempo de compartir el trabajo en grupo. Se dividen en diferentes tareas y ahí coordinan todos en conjunto para trabajar como grupo. Otra forma es si usted quiere trabajar en grupo durante su sesión de clase. Por ejemplo, ahora mismo yo puedo, no sé si alguien quiere, podemos probarlo. Vamos a hacer una prueba rápida, vamos a hacer un grupo. Yo ya habilité en el Zoom
la posibilidad de hacer grupos pequeños en esta sesión. Es en su configuración de su cuenta de Zoom, tienes que habilitar los grupos pequeños. Entonces ahora yo puedo, hay dos formas de hacerlo. Es asignarle cada persona a un grupo o que el sistema automáticamente lo crea. Entonces, si están, no sé si todos están dispuestos a hacerlo, vamos a hacer rápidamente una prueba y tomar 3 minutos y vamos a dividirnos en grupos. ¿Alguien más con una pregunta? Hermana Vilma, veo la mano levantada ahí. Sí, que si el tiempo de la reunión también igual se puede programar allí, del grupo pequeño. Sí, correcto. Puede limitar el tiempo y también programar que un aviso se le presenta 30 segundos o 60 segundos al terminar el tiempo. Sí. Oh, qué bien. Listo. Gracias. No, con gusto. No veo todas las caras, pero si alguien tiene una pregunta, abre su micrófono y haga la pregunta, por favor. Uno a la vez. Víctor Bautista, desde La Romana, en el Bateca Cata, República Dominicana. Víctor. Gracias, hermano Miguel. Compartía en el grupo pequeño, envié una pregunta, ya que nosotros impartimos clase a una comunidad adultos y adultas, y entonces significa estar aplicando una educación andragógica. ¿Cuál es la sugerencia para los exámenes? Porque tenemos opiniones y algunos dan exámenes, otros no lo impartimos, sí, sobre todo por la edad de esos estudiantes. Sí. No, gracias, hermano Víctor, por esa pregunta. Como hablamos, que hay diferentes formas de evaluar el aprendizaje. El examen es solo uno de ellos. Entonces, mi sugerencia es tener un balance de evaluaciones formativa que se acumulan para la evaluación sumativa y que no tenga que tener el peso alto en el examen. Y no tiene que ser el examen la única método de evaluación sumativa. Puede ser un tipo de ensayo, puede ser un tipo de examen de respuestas de ensayo breve, de desarrollo. Puede ser, también puede ser exámenes con fecha, con límite de tiempo. Por ejemplo, dar un examen de 50 preguntas, 40 preguntas y darle un límite de tiempo. Hay diferentes formas. La hermana Dora, veo su mano levantada y es relacionado al mismo tema. Doña Alicia de El Salvador, del Instituto Bíblico Central. Yo trabajo con los adultos, les gusta más trabajar manual o expositivo. Esa es la forma como más le gusta a esta gente adulta. Sí, gracias, hermana. Sí, puede ser que, por ejemplo, una presentación final sea su examen final, un tipo de exposición final. Hay diferentes formas, pero lo ideal sería tener una diversidad de evaluación en el proceso formativo que suman a su nota final sumativa al final de todo. Debe un balance. El examen no es la única método de evaluación. Es la tradicional, pero no es la única tampoco. ¿Otras preguntas? Buenos días. Jimmy de Una pregunta. Honduras. A ver, ¿quién abrió el micrófono ahí? Jimmy de Honduras. Hermano Jimmy Matute. Bendiciones. Adelante. Yo hice el examen a través de Google Drive. Hay una opción para un formulario donde usted puede contestar ya sea verdadero o falso, selección múltiple o abriendo ventanas. Es muy sencillo, es muy práctico y tanto para el joven como para el adulto mayor es fácil contestar. Sí.
Gracias, hermano Jimmy. Sí, Google, si están usando, por ejemplo, Google Classroom, y no tiene que usar Google Classroom para usar esto. Google Forms da la habilidad de crear formularios. Y como dice el hermano Jimmy, da la opción de tener un examen o crear su examen con diferentes tipos de evaluación, sea selección única, de respuesta breve, de respuesta de desarrollo de ensayo breve, como un párrafo o dos. Creo que tiene hasta pareo, si no me equivoco. Hay diferentes formas de hacer diferentes tipos de evaluación y crear un examen, podemos decir, sumativa, cuantitativa, diversa en la plataforma. Gracias, hermano Jimmy. Hermano, si hay una pregunta particular que le podemos ayudar, mi correo electrónico, puede ser el correo electrónico general del Centro de Recursos y Asesoría, cra@elasesor.org, cra@elasesor.org. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier información necesita, sepa que en las próximas 24 horas estaremos subiendo la grabación de este webinario, obviamente sin los grupos pequeños, pero vamos a estar subiendo lo esencial de este webinario y también las preguntas que se hicieron aquí. Los videos de los webinarios anteriores ya están ahí ya. Están disponibles, pero ahí están ahí vamos en las próximas 24 horas subir esta grabación de esta presentación. Y más, utilícelos como un recurso. Si eres directora de un instituto bíblico, comparte esta página web con sus profesores y exhórtales a ver estos 3 videos o 3 webinarios que hemos facilitado sobre el uso de la tecnología, sobre el diseño instruccional y también ahora la evaluación. Yo creo que va a ayudar a un profesor que está así incierto en cuanto a usar la tecnología. No hay que tenerle miedo a esto. Se puede utilizar muy bien, muy cómodo, sin mucha interrupción en el proceso de la formación en nuestros institutos. Va a ser un poquito diferente, pero yo creo que con la ayuda de Dios podemos seguir haciendo la tarea de formando obreros en estos tiempos. Nuevamente, hermanos, muchísimas gracias.